Bien. La clase anterior, nuestra última sesión, tratamos el producto de vectores en su forma vectorial, ¿no? Entonces vimos estas 6 propiedades que satisface el producto vectorial. Mencionamos una característica muy importante, que es que cuando ustedes multiplican vectorialmente dos vectores, obtienen un nuevo vector, el cual resulta ser ortogonal a los dos que utilizaron para hacer la multiplicación. Hicimos la prueba con un ejemplo, pero esta regla aplica para cualquier otra pareja de vectores. Vimos una interpretación geométrica en la cual mencionamos que si consideramos dos vectores en el espacio, estos pueden delimitar un paralelogramo. Y el área de ese paralelogramo, pues resulta ser igual a el módulo del producto vectorial de los vectores que se utilizan justamente para delimitar este paralelogramo. Bueno, el día de hoy vamos a ver un ejemplo en el que vamos a calcular, vamos a poner, digamos que a prueba, por decirlo de algún modo, la regla número, o la propiedad número 6, la cual nos dice, si tú tienes un producto vectorial A cruz B, que te da un nuevo vector, llamémoslo C, y quieres obtener el módulo, pues tenemos dos formas de hacerlo. Vamos a decirlo así, la forma tradicional, la que ya hemos visto con anterioridad. Y esta otra, en la cual necesitamos conocer el módulo del primer vector, el módulo del segundo, y multiplicarlo por el seno del ángulo que existe entre dichos vectores. Bueno, entonces vamos a poner a prueba esta regla o esta propiedad utilizando estos tres vectores que ya habíamos conocido, ¿no? Desde la clase pasada y antepasada. Bien, pues vamos a ello entonces. El ejemplo va a consistir en lo siguiente. Obtenga el módulo del producto vectorial E cruz F utilizando el método usual para calcular módulos, ¿okay? Y la propiedad 6, la que tenemos más arriba. Bien, entonces, por el método usual. A ver, vamos a copiar los vectores con los que vamos a trabajar, que son estos tres. Bien, entonces nos pide obtener el módulo del producto vectorial E cruz F. ¿En qué consiste el método usual? ¿Recuerdan qué es lo que hay que hacer según este método? ¿Cómo determinamos el módulo de este vector?
Dionisio Cano, ¿cómo determinamos el módulo de este vector? Por el método que ya sabemos, por el usual. Profe, ¿Sí? ¿me habló a mí o a mi compañero? A quien guste responder la pregunta. Ah, ¿no sería con la tablita que habíamos hecho? El de poner las componentes I, J y K. ¿Y ese método para qué era? El determinante. Para obtener el producto vectorial, ¿no? Ok, pero eso no es lo que queremos aquí. Mm, Aquí estamos pidiendo obtener el módulo de ese producto vectorial. Entonces, ¿cómo obtenemos el módulo de un vector, en pocas palabras? Obteniendo la raíz de la suma de sus componentes al cuadrado. Ok, no me quedó claro. ¿Fue pregunta o afirmación? Afirmación. Ok, muy bien. Entonces, así se va a realizar. Hay que tomar las componentes de este vector, el que tenemos justamente aquí, y elevarlas cada una al cuadrado y hacer justamente la suma de esos términos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para este vector E cruz F, tenemos que proceder de la forma usual. Por eso lo puse así. 8 elevado al cuadrado más menos 6 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado. ¿Y eso cuánto les da? Raíz cuadrada de 181. La escuela de 181. Ok, eso en decimales, ¿a cuánto estaría siendo igual? Aproximadamente. 13.45. 13.45. Ok, entonces vamos a ponerlo en 13.45 aproximadamente. Digo, porque lo que vamos a hacer ahora es utilizar la propiedad 6 para determinar el mismo módulo del mismo vector y vamos a comparar su resultado. Bien, entonces este es el método usual. Para este método, como ustedes ya bien saben, necesitan conocer las componentes del vector para poder realizar la operación. Ese es el detalle que se tiene con el método usual para determinarle el módulo de un vector. Vamos a ver qué nos pide la propiedad 6. Dice, el módulo del producto vectorial se puede calcular de la siguiente manera. Necesitamos el módulo de los vectores que pretendemos multiplicar y después multiplicarlo por el seno del ángulo θ que se está formando entre dichos vectores. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo determinamos el ángulo θ?
ese que nos pide aquí para operar con el seno, con la función seno. ¿Recuerdan cómo podemos determinar este ángulo? Porque lo vamos a necesitar en el cálculo. Y entonces, en lo que recordamos cómo determinar ese ángulo, vamos a ir adelantando cosas. Por la propiedad 6, nos dice entonces que determinar este módulo equivale a tener o a conocer los módulos de los vectores E y F. Eso es lo que nos está diciendo la propiedad 6. Por lo tanto, tenemos que conocer los módulos de estos dos elementos, de estos dos vectores, del vector E y del vector F. ¿Cuánto valdrá el módulo del vector E? Cinco. 5, ok. Entonces, aquí nada más para que quede claro para después las notas. C elevado a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso da, en efecto, bueno, junto con la raíz da el valor de 5. Muy bien, ahí está entonces. ¿Cuánto vale el módulo ahora del vector F? $3.6. Ok, esa es la versión decimal, pero la versión en términos de raíz cuadrada, digo, para manejar el valor exacto. Raíz de 13. Raíz de 13. Ok, vamos a utilizar raíz de 13. Muy bien, listo. Ya tenemos entonces los módulos de los vectores que necesitamos, según la propiedad 6. Necesitamos ahora conocer el ángulo que existe entre los vectores E y F. Por lo tanto, ¿cómo podríamos determinar ese ángulo? Necesitamos conocer el ángulo θ que se está formando entre los vectores E y F. Tangente a la -1 o No, no es con una tangente, porque esa ecuación de la tangente es para conocer la orientación de un vector respecto al eje X positivo. Recordemos que estos vectores ya lo habíamos dibujado. Esos vectores ya los tenemos acá dibujados. E y F. Entonces, estamos queriendo calcular este ángulo que se forma entre ellos dos. Esa abertura es la que queremos calcular. Entonces, yéndonos un poquito hacia arriba, aquí está, encontramos algo que habíamos comentado en la clase anterior también. El producto escalar permite obtener el ángulo que se forma entre las direcciones de dos vectores. Y así se calcula. El coseno del ángulo que se forma entre los dos vectores es igual a el producto escalar entre los vectores dividido por el producto de sus módulos. Aquí está la ecuación. Entonces, pues basta con aplicarla. Regresémonos a
nuestro punto de trabajo. Y entonces, este ángulo se calcula, en este caso, ya despejado como el coseno inverso o el arco coseno de la siguiente operación, que es el producto escalar entre los vectores E y F dividido, aquí me faltó poner el punto, ese producto escalar, okay, aquí está, dividido por el módulo de estos dos elementos, por el producto de sus módulos. Aquí está el primero y aquí está el segundo. Entonces hay que hacer esta operación. Ahora, ¿cuánto vale el producto escalar entre E y F? Ese dato ya lo teníamos también. El producto escalar, vamos a regresarnos un poco hacia atrás, en los apuntes de la clase anterior, y vean, ya teníamos el módulo. Aquí está. E.F, producto escalar entre E y F, es igual a 12. Ya lo habíamos calculado. Pues entonces tomemos este valor. Ya no perdamos tiempo, porque ya lo tenemos. Entonces aquí es 12 dividido entre justo las cuentas que me acaban de decir, que es 5 multiplicando a raíz de 13. Y ahí está. Apliquen el arco coseno o el coseno inverso y tendremos el ángulo que hay entre esos dos vectores. $48.27. 48.27 grados. Ok. 48.27 grados. Listo, entonces ya tenemos la información necesaria según la propiedad 6. Entonces, vean, según la propiedad 6, este mismo módulo que queremos calcular es igual a el producto de los módulos, o sea, el módulo del vector E con el módulo del vector F multiplicado por el seno del ángulo que se está formando entre ellos. Entonces aquí va el seno del ángulo θ EF. Muy bien. Pues basta con hacer la multiplicación que aquí aparece. Multiplicamos otra vez 5 por raíz de 13 y a eso multiplicarlo por el seno de 48.27. $13.45. 13.45, muy bien. Esto da 13.45. Muy bien, comparemos con el resultado que habíamos tenido previamente. 13.45, 13.45. Entonces vean que hemos obtenido el mismo resultado. Seguramente haciendo varias aproximaciones, ¿no? O redondeos, porque, por ejemplo, el ángulo se tomó aproximado también. Y la raíz cuadrada, en su versión decimal, pues también es aproximada. Pero pues, en primera instancia coinciden perfectamente. Entonces aquí tenemos dos métodos para determinar el módulo de un producto vectorial. ¿De acuerdo? En el primero, como les mencionaba, ahí para poder aplicar el método usual es muy importante conocer las componentes del vector.
Pero si no tenemos las componentes o no es necesario calcularlas, podemos proceder del segundo modo, utilizando la propiedad 6. Calculamos los módulos de los vectores que utilizaríamos para obtener dicho producto vectorial, calculamos el ángulo que se está formando entre ellos, si es que no lo conocemos, si nos lo están dando, ya no hay ningún problema, lo utilizamos. Y empleamos entonces esta ecuación. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, con este ejemplo? En mi parte no, pero Ok, bien. Bueno, pues esto sería el último ejemplo que estaríamos revisando con relación a el tema de vectores, ¿no? Entonces todo el tema de vectores ya lo tenemos pues prácticamente terminado. Y entonces pues procedemos a revisar, en el caso de que así lo tengan, algunos ejercicios que ya han realizado sobre los problemas que se les indicaron en clase.